Gracias por la oportunidad. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Quién de ustedes hace PRP? Levanten la mano. ¿Quién de ustedes utiliza corticoides? ¿Y quién de ustedes utiliza ácido hialurónico? Ok, muy bien. Vamos a hablar un poquito de artrosis. Y la principal causa de prótesis primaria en el mundo es la artrosis. En el 1990 empezaron un estudio en Europa que terminó en el 2021, donde vieron, por estadística, la cantidad de pacientes que padecían de artrosis en Europa completa. En el 1990 era aproximadamente 230.000 personas y en el 2021 eso había triplicado en un 131% y subió a 600.000 personas. Es decir, es una locura cómo está creciendo exponencialmente la artrosis en nuestros días. Entonces, ¿a qué se debe eso? En ese estudio también se determinó que era debido a dos factores. Un aumento del índice de masa corporal, como anunciaba Francisco de la Rosa, por encima del 30% en pacientes con aumento de índice de masa corporal, tú tienes un 45% de probabilidad de tener artrosis. Y la segunda causa era la longevidad. Parece mentira, pero en la medida que nosotros vamos ganando calidad de vida, tenemos más riesgo de presentar artrosis. Entonces, por edad, en la prevalencia de artrosis, tenemos que el 0.1% corresponde a los pacientes jóvenes de 24 a 25 años y por encima del 30% corresponde a los pacientes por encima de 75 años. La primera vez que se habló de clasificaciones de artrosis lo hicieron en el Colegio de Reumatología de Estados Unidos en el 1984, cuando la dividieron en dos grupos, primarias y secundarias. La primaria era de origen desconocido y la secundaria correspondía a algo X. Hace aproximadamente 8 años se volvió a reclasificar la artrosis primaria y esta se divide en primaria tipo 1, que es debido a factores genéticos. Se ha determinado que el 50% de los pacientes con artrosis tienen posibilidad de que sus familiares tengan artrosis o que es heredado. De origen hormonal. Por eso, en esta curva que vemos a mano, tenemos pointer, que vemos a mano izquierda, donde la prevalencia en las mujeres por encima de 45 años empieza a ganarle a los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque hay un desequilibrio a nivel hormonal y las mujeres empiezan a tener más artrosis a nivel de rodilla y cadera que los hombres. Y la tercera es la edad. Sí. Por sobreuso y por deterioro, nosotros sabemos que el cartílago articular empieza a disminuir su nutrición, empiezan a bajar los proteoglicanos y por eso empezamos a tener defectos a nivel del cartílago articular. No le voy a abundar mucho sobre la estructura del cartílago porque todos lo sabemos, solamente decir que la función del líquido sinovial siempre va a ser tiene dos funciones: lubricación y nutrición. El cartílago articular, como todos sabemos, es avascular y tampoco tiene fibras nerviosas sensitivas. Entonces, se nutre a partir de la movilidad y funciona el líquido sinovial como disminución de la fricción. En la medida en que el líquido sinovial tiene buena calidad, siempre vamos a tener poca fricción. Si nosotros comparamos una marcha, si yo estoy caminando normal, el gasto que se produce en el cartílago articular se corresponde por estudios biomecánicos al gasto o a la lesión que produce un patín de hielo en el hielo. Es decir, así de grande y así de importante es el cartílago articular en nosotros. Cuando tenemos osteoartrosis, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una disminución de la concentración de ácido hialurónico, tenemos
aumento de dolor, eso produce sinovitis, y la sinovitis me produce disminución de la movilidad y eso me produce deterioro de los proteoglicanos. Valga la aclaración, todo esto que estamos presentando está actualizado hasta la semana pasada. Sí, todo esto es nuevo. Estas son las clasificaciones que todos conocemos de artrosis. Tenemos la clasificación radiológica y tenemos la clasificación artroscópica. No ha cambiado mucho, pero es para que tengamos pendiente cuando hay lesión. Sí, cuando hay dolor, cuando la lesión me llega al hueso subcondral, se produce un aumento de la presión en el hueso subcondral y los receptores neurológicos te producen dolor. El tratamiento de la artrosis siempre va a ser conservador, pero sobre todo el diagnóstico de la artrosis temprana siempre va a ser clínico. ¿Qué te dice el paciente? El paciente te dice que en la mañana cuando se levanta con rigidez y que esa rigidez desaparece de que da 2 o 3 pasitos. Todo lo que pasamos de 48, yo tengo 50 años, ya lo estoy viviendo, yo coño, estoy levantando ya con dificultad para caminar. ¿Por qué pasa eso? Porque el cartílago, como le dije anteriormente, se nutre y hay intercambio cuando nos movemos. Entonces, hay un algoritmo para el tratamiento que es el siguiente. El primero es el núcleo terapéutico. ¿Qué buscamos con el núcleo terapéutico? Buscamos educar al paciente, informarle de lo que es la artrosis, cómo evitar futuras lesiones, y siempre va a ir de la mano en esa primera fase de tratamiento la terapia física. Como mencionaba De la Rosa, él y yo hemos trabajado por muchos años de la mano con los pacientes postquirúrgicos míos, con los pacientes con artrosis, porque sin él nosotros no tenemos éxito, y sin nosotros a veces ellos tampoco tienen éxito. Entonces, es una simbiosis de ganar. Y sobre todo, medir el índice de peso de masa corporal. Si el paciente disminuye por debajo del 30% de índice de peso de masa corporal, disminuye en un 50% la posibilidad de tener una prótesis de rodilla primaria. Ese estudio se hizo en Framingham hace muchos años. Si eso no funciona, ¿qué sigue? Analgésica. Los analgésicos que ustedes quieran colocar, AINES, paracetamol, opioides, es decir, todo lo que ustedes quieran hacer, terapia física, pero si eso no funciona, entonces vienen las inyecciones intraarticulares. Las inyecciones intraarticulares, corticoides, ácido hialurónico y PRP. Cuando eso no funciona, utilizamos la soltesis para ayudar a la marcha. Si funciona, se le da un seguimiento cada 3 meses al paciente, viendo las diferentes escalas análogas del dolor que ustedes quieran, la que ustedes prefieran o la que manejen. Y cada 3 meses hacemos estudios radiográficos y volvemos y podemos poner condroprotectores, que ya no sé, esa terminología no es adecuada, pero sí podemos poner antiartrósicos y medicamentos que ayuden a la salud articular. Si eso no funciona, cirugía. ¿Y cuál es la cirugía? No es una artroscopía, es una prótesis. Las artroscopías no resuelven el problema cuando tenemos artrosis grado 2 en adelante. Sí podemos hacer mosaicoplastia, sí podemos hacer microperforaciones, pero cuando la artrosis es por debajo de grado 2 o cuando la lesión condral no excede los 2 centímetros. En el 1932, 2 oftalmólogos científicos en la Universidad de Columbia estaban de ociosos y se pusieron a investigar qué había en los ojos de las vacas. Encontraron una sustancia viscosa y Carl Meyer, que fue el principal precursor del descubrimiento del ácido hialurónico, pensó que esa sustancia viscosa, gelatinosa, se podía usar en diferentes patologías, como cuáles: el tratamiento para las úlceras, como ayuda a los espermatozoides en la infertilidad, tratamiento para las articulaciones, un sinnúmero de cosas. Pero él tenía un problema. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de las vacas locas y a veces no es bien diagnosticada,
además de la cantidad del ácido hialurónico que él sacaba, bueno, sacaron 2 moléculas que eran, aparte de que eran 2 azúcares, por eso tiene ese nombre, no dio para eso. Pero en el 1942, otro oftalmólogo, pero alemán, apellido Ballard, empezó a utilizar, con la misma técnica que usaba Meyer, empezó a utilizar las crestas de los gallos para sacar el ácido hialurónico. Ese señor es hasta la fecha el científico que más avance ha tenido en el uso del ácido hialurónico a nivel mundial. Incluso en oftalmología, el premio más importante que se da tiene su nombre. Entonces, cuando se empezó a descubrir el ácido hialurónico, que Ballard empezó a utilizarlo, el ácido hialurónico venía con cadenas lineares y era de bajo peso molecular. Entonces, ¿qué quiere decir bajo peso molecular? Que es, que es por debajo de 5 a 500 Dalton. Cuando Ballard siguió estudiando, vio que se podía aumentar el peso molecular y vino el ácido hialurónico de mediano peso molecular. Luego vino el de alto peso molecular y empezó a sacarse no de la cresta de los gallos, sino de un estreptococo. Se hacía en laboratorio, se sacaba del estreptococo y además también había una que todavía existe, el ácido hialurónico de la cresta aviar, pero todos los pacientes que son intolerantes a la albúmina o al huevo no pueden utilizarlo y produce reacciones alérgicas. Cuando se saca de la bacteria del estreptococo no tiene ese tema. Y también esas son ácido hialurónico de primera generación. Todo lo que son de estreptococo y aviar con un peso molecular por debajo de 6.000 Dalton son de primera generación. Así, el ácido hialurónico también se clasifica por generaciones. Vinieron unas compañías y tomaron la estructura del ácido hialurónico y le agregaron un componente químico que se llama BDDA. Ese componente lo que hace es que entrecruza las líneas del ácido hialurónico lineares y forma una maraña que tiene forma, es como si fuera una red de telaraña, pero en 3D. Entonces, tiene una estructura tridimensional y eso le da a ese ácido hialurónico más resistencia. ¿Por qué? Porque dentro de las limitaciones que tenía o que tiene el ácido hialurónico de bajo peso molecular es la duración. ¿Qué es lo que produce un ácido hialurónico cuando tú lo colocas en la articulación? Lubrica, disminuye la fricción y eso se llama mecanismos tribiológicos. Quiere decir que ayuda a la buena movilidad y tenemos mecanismos biológicos. Y los mecanismos biológicos que produce es disminución de la inflamación, disminución de los nociceptores del dolor y condroprotección. ¿Cómo funciona eso? Bueno, aumenta desde adentro la producción de ácido hialurónico endógeno y por eso tenemos eso. Entonces, ventajas y desventajas con el ácido hialurónico de bajo peso molecular es que, ventaja, que empieza a quitar la inflamación inmediatamente. Tú lo colocas en el día 0 y a las 24 horas ya tú sientes mejoría. Quita la inflamación porque disminuye la fricción. Pero esa sensación te dura entre 3 meses a 6 meses. Ventajas del ácido hialurónico de alto peso molecular. Bueno, que al día 0 de la inyección, entre la tercera y la quinta semana, tú empiezas a tener mejoría. Y esa mejoría tiene un pico entre 6 y 8 semanas y una durabilidad de 6 meses. Entonces, cuando tenemos un ácido hialurónico de bajo peso molecular, es muy bueno porque lo colocamos y el paciente se siente muy bien. Pero en todos los estudios que pude determinar, quien más me dura es el de ultra alto peso molecular. ¿Qué pasa con este ácido hialurónico? Es muy viscoso, se tiene que colocar en grandes cantidades, pero hasta la fecha es el top en el uso de ácido hialurónico cuando tú quieres resultados a largo plazo. Hay muchos debates. Tenemos el lado europeo
y el lado americano, incluyendo Inglaterra. Entonces, cuando hablamos de las revisiones que se hizo por el AOS, que se hizo del 2021 a 2023, encontramos que ellos no vieron ninguna significancia para el uso del ácido hialurónico. Pero cuando vemos estudios como ese de Bellacino, que es un estudio Bellacino es un tipo de estudio, un metaanálisis, donde tú coges múltiples análisis. En este caso se tomaron 66 análisis, con mucho peso clínico, donde me demostró que a todos los pacientes, es decir, cogieron 9.822 pacientes, y a todos los pacientes que le colocaron ácido hialurónico en su rodilla, esos tuvieron un 95.45% de rodillas libres de prótesis y una sobrevida sin artrosis a los 3 años. Esto me habla también de cómo el ácido hialurónico se me mantiene en la articulación hasta 6 meses después, cuando es de alto peso, de ultra alto peso molecular. ¿Qué pasa con las guías clínicas internacionales? Las guías clínicas internacionales, las europeas, me dicen que probablemente es efectivo, porque han demostrado que en los pacientes que se coloca ácido hialurónico tienen mejoría clínica y se retarda la colocación de la prótesis o no se la coloca. En contra de AOS. AOS dice que no funciona para nada. Y las de Inglaterra y la Asociación de Reumatología de Reino Unido nos dice que tampoco lo recomienda ni en uso, ni en artrosis de rodilla, ni en artrosis de cadera, ni en ningún otro tipo de artrosis. Se me olvidó decir, en esta parte de la conferencia yo no tengo ningún conflicto de interés. Esto es pura estadística. ¿Cuándo indicamos ácido hialurónico? Bueno, en pacientes que tienen una artrosis de leve a moderada, en fracaso de las medidas núcleo y en pacientes que tienen contraindicaciones clínicas para la colocación de una prótesis o en pacientes que se niegan a operarse. Contraindicaciones absolutas para el uso de ácido hialurónico. La primera es infección y la segunda, alergia conocida a algún componente del ácido hialurónico. Y la tercera, artrosis de cadera, todavía no está recomendado. La técnica de infiltración, todas la conocemos. Usted coloca al paciente en decúbito supino, sentado, como usted quiera colocarlo, siempre que sea en la rodilla. ¿Cuáles son los perfiles de seguridad cuando usted coloca ácido hialurónico? Básicamente, el paciente no tiene ninguna complicación. Solamente puede tener inflamación y usted lo trata con analgésicos 24 a 48 horas y disminuye el uso de actividad física. Este es un estudio muy bueno que se hizo sobre ácido hialurónico, glucocorticoides y PRP, donde me habla de que el uso de ácido hialurónico en las 2 primeras semanas es menor que el uso de corticoides, que a las 24 a 48 horas el paciente va a tener pérdida del dolor, va a tener buena sintomatología, al igual que el corticoide me le gana al PRP. Ahora bien, en la duración y el beneficio, el ácido hialurónico y el PRP me le ganan al corticoide, porque el efecto del corticoide es de 2 a 4 semanas solamente. Además de que en la seguridad, el perfil de seguridad del ácido hialurónico y del PRP es muy por encima del corticoide. Todos sabemos que cuando utilizamos corticoides a nivel de cualquier articulación, vamos a producir muerte del cartílago articular y si lo colocan en tendones, van a producir rupturas tendinosas. Controversias y mensajes. Bueno, todas las guías están dispares, pero hay algo que se está usando actualmente y se está trabajando desde hace 3 años en toda Latinoamérica en conjunto con Europa, la experiencia del profesional. Cuando ustedes colocan ácido hialurónico, ustedes sienten que el paciente mejora, el paciente le dice que mejora y el paciente le lleva a otro familiar y luego le lleva a otro familiar. Eso es medicina basada en evidencia. Y por eso los estándares de
de estudios están cambiando para no ser estudios más sesgados. El estudio del que le estoy hablando duró 3 años realizándose y sale en aproximadamente 2 meses. Estas son mis referencias bibliográficas sobre eso, pero ahora yo tengo conflicto de interés, porque ahora, gracias a la oportunidad que me dio el laboratorio Megalab, pude descubrir el ácido hialurónico de tercera generación. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es un ácido hialurónico que, a diferencia del ácido hialurónico de ultra alto peso molecular, que tiene que hacerse con productos químicos, este no utiliza productos químicos. Entonces, es un ácido hialurónico híbrido donde tiene lo bueno del bajo peso molecular con lo bueno del alto peso molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que en el paciente donde lo vayamos a utilizar va a tener sintomatología en las primeras 24 horas, sintomatologías beneficiosas, y va a tener además larga duración. Entonces, ¿qué fue lo que esta gente hicieron? Esta gente cogieron 2 tipos de ácido hialurónico, de bajo peso molecular y de alto peso molecular. Lo llevaron al laboratorio y haciéndole y poniendo ese ácido hialurónico bajo altas temperaturas, desdoblaron todos los iones de hidrógeno, y luego poniéndolo en bajas temperaturas, esos mismos iones de hidrógeno se entrecruzaron de manera híbrida. Es decir, el de bajo peso se fue con el de alto peso. Para ponerlo en términos más prácticos, los de bajo peso y los de alto peso se enamoraron y se fueron juntos. Entonces, ¿qué logramos con eso? Con esto logramos que el ácido hialurónico ahora híbrido sea puro, que no tenga ninguna sustancia que me lo desdoble y que no tenga ninguna sustancia que me le haga daño, y que se puede usar en cualquier momento. Y la otra ventaja que la veo yo al momento de administrárselo al paciente es que en vez de 6 mililitros se puede colocar con 2 mililitros. Es inodoro, el paciente sale caminando y el paciente mejora al otro día. Este es un estudio donde se hizo vía la compañía, donde demostró que el uso de Ibesia, que es Ibesia HL, con alto peso y bajo peso molecular, me va a disminuir la agresividad de sustancias como la hialuronidasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Esta enzima es la responsable de degradar el ácido hialurónico, es la que la destruye. Pero utilizando esto, el ácido hialurónico me puede durar hasta 1 año. Ya para terminar, existen 3 tipos de hialuronidasa, la que se encuentra en el reino mamífero, animal, que eso lo que hace es que ayuda a destruir la membrana celular para que el espermatozoide entre al óvulo. La hialuronidasa que se usa, que están en las serpientes, en las arañas, en las avispas, esta hialuronidasa lo que hace es que desbarata la membrana extracelular y el veneno entra al torrente sanguíneo, y la que se produce por bacterias. Gracias a esto, muchas personas han podido, porque no es mala, es buena, han podido volver a retomar sus caras desfiguradas cuando estaban usando de manera a lo loco el ácido hialurónico en la boca, en la nariz. Ya esa enzima, la hialuronidasa, se está usando en dermatología y se está usando en estética para poder degradar ese tipo de ácido hialurónico. Entonces, pendiente y tener muy pendiente. Ahora tenemos nuevas armas para el uso del ácido hialurónico. En nosotros está hacer medicina preventiva y no tener que llevar al paciente a colocarle una prótesis primaria de rodilla, de hombro, de cadera o de codo. Muchas gracias.